Buenas tardes a todos. Estamos aquí con Vicent, que vamos a hablar sobre bipolaridad. Vicent ya ha estado antes en el canal hablando sobre su caso. Y nada, como esto es una segunda parte, después de 6 meses, en la que nos va a contar un poco cómo ha ido evolucionando el asunto y cómo ha ido evolucionando su caso, ¿no? Así que, Vicent, si quieres presentarte y si quieres saludar y contar un poco tu caso. Hola a todos, encantado de estar aquí una vez más con los amigos de AEPSIS, de Calma la Mar, son muy buena gente. Y nada, quería felicitaros a todos por vuestro trabajo y a las personas como yo que tenemos el trastorno bipolar, pues os he dedicado una poesía por el por el Día Mundial del Trastorno Bipolar, en honor a mi tocayo también, Vincent Van Gogh. Voy para allá. Hola, soy Vicent, me presento. Hacía poesía con lo que salía de dentro. Pasaron los años y le di mucho a la hierba. Y la realidad, pues se fue a la mierda. Un brote maníaco. A la realidad, a la razón le dije adiós. Sintiendo energías sin ninguna explicación. Creía que moría o que era un tipo de Dios. Pero me durmieron y ya todo se pasó. Me dieron Risperdal y se lavaron las manos. Ya no hablaba tanto, dejé de ser baldano. En vez de ir por las ramas, iba más al grano, pero me fui hacia abajo, ya nada era bacano. Dejé el cannabis, mandé fuera la adicción y con mucho esfuerzo aprobé la oposición. Como ya iba bien, fuera medicación. Y tonto de mí, volví a mi perdición. Encontré el amor, un amor pandémico, sin diagnóstico ni nada, ni visitas a los médicos. Pero con los canutos volvió a surgir el brote y en el hospital acabé de rebote. Fueron días alegres, conociendo almas bellas, seres luminosos que me dejaron su huella, creando poemas para aliviar los síntomas. Me diagnosticaron y me dieron la noticia. Eres bipolar, una enfermedad crónica. Me lo tomé con alegría, pero simbólica. No supe qué decir. Al principio lo negué, pero tras unos días la enfermedad acepté. Tocaba otra vez volver a medicarme. Iba por ahí dormido y con pulso tembloroso. No quería dejar de ser ese chico alegre, quería siempre ser un tipo cariñoso. Pero el tiempo pasó, la medicación bajó. Volví a ser el mismo, buscando el equilibrio. Encontré mucho apoyo en forma de libros y mucho contenido de valor en vídeos. Me puse cabezón, no quería dejar los porros y tras 2 hipomanías pensé, dejarlos será un logro. Pero no perdí la fe y encontré el CBD. Y al fin dejar el THC, por fin logré. Encontré el equilibrio que tanto eché en falta, ya sin adicciones, solo alguna doble malta. Ahora sigo en Eutimia y ya van 7 meses y acabo la poesía. Espero que no te aburrieses, Diego, y compañía. No, me ha gustado mucho, tengo que decírtelo. Me ha gustado mucho cómo has retratado, ¿no? Todo el tema de las subidas y bajadas de la bipolaridad y sobre todo tu caso, ¿no? Por eso, porque al final tú ya estuviste aquí hace 6 meses y si quieres vamos a poner el link del vídeo en el chat para cualquier persona que no haya visto de esto, si quiere, si le gustaría verlo y tal. Les vamos a dejar por aquí el link, creo que lo tengo ya copiado. Sí. Sí, estuvo muy bien la entrevista con Fernando. Fernando es un crack. Fernando, sí. Y me habló Sí, mucha gente a raíz de la entrevista, pues diciéndome pues, que había tenido también brotes, manías, temas relacionados sí. con la bipolaridad, con la naturaleza de la realidad, querían hablar con alguien, alguno con depresión. Fue bonito poder hablar con ellos. Claro, porque al final es como digamos, cuando estás en esa situación, y supongo que tú lo habrás sentido, ¿no? Que notar que hay alguien que tiene, que pasa lo mismo que tú, ¿no? O que pueda ayudarte es un gran alivio, ¿no? Sí, porque en temas de salud mental, tanto los psiquiatras, los psicólogos y demás profesionales del gremio pueden comprenderte porque han estudiado sobre ello
y lo ven día a día en sus consultas. Pero también se agradece que personas de la calle, por decirlo de alguna manera, hayan pasado por lo mismo que tú, y la empatía es diferente, porque ellos también lo han vivido y además, si son personas, como por ejemplo en mi caso, que hablo de ello y intento estudiar sobre esos temas para darle un poco de razón a lo que en su momento no la tenía, pues ellos lo agradecen y yo lo agradezco cuando hablo con ellos también, con gente que ya lleva muchos años y está en Eutimia muchos años. Claro, es que al final es lo que comentas, ¿no? Que nosotros como psicólogos, como psiquiatras, sí podemos entender lo que sientes, pero no hay mejor manera que entenderlo que vivirlo en tus carnes, ¿sabes? Al final eso es así. Y al fin, yo te puedo comprender, pero no es lo mismo con una persona que sabe lo que ha pasado como tú y que lo ha vivido, ¿sabes? Mm. Y entonces, pues nada, Vicent, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? De tu caso, de cómo ha ido. Quiero recordar que empezó con un brote psicótico, ¿no? Si no recuerdo mal, si quieres contarnos cómo empezó todo el asunto. Pues sí, no quiero extenderme mucho porque ya está el otro vídeo, Sí. pero simplemente decir que se me juntaron varias circunstancias. Yo estaba trabajando en un Ujú. sitio muy, muy feliz, en ese sitio consumía bastante, dejé de consumir lo que es el hachís de toda la vida que consumía yo y empecé con algo que contenía más THC de lo que mi cuerpo, mi cerebro podían tolerar, y fue un hábito muy dañino para mí. Se me juntó con temas de abogados que tenía por medio, conocí a una chica que era muy creyente y yo no creía en nada, iba con el piloto automático, no me hacía preguntas espirituales Ujú. ni introspectivas, y la gente se preocupaba por mí porque me veía pues en una hipomanía, casi en una manía. Antes estás drogando con algo diferente, no eres el mismo. Mis padres me llevaron a la médica de cabecera, no sabían qué hacer. Y yo en mi discurso de que no, hay mucha gente que fuma porros y yo también voy a fumar porque eso no es malo, no es malo, no es malo. Me encabecé en que quería legalizarlo y un día pues en mi cuarto, fueron muchas horas, ya estaba mucho tiempo sin dormir, bueno, los síntomas de las hipomanías y las manías se fueron acrecentando, acrecentando, y todo acabó, bueno, todo siguió, pasó a brote, cuando yo creo que la clave fue cuando empecé a sentir energías y cosas así que no había sentido nunca, a raíz de preguntarme introspectivamente, a lo mejor pues tener la glándula pineal más activa, el hemisferio derecho más activo, Claro. y, y me vinieron las energías esas y no sabía cómo interpretarlas, que si eres Dios, porque tú te preguntas si eres Dios y las energías te reaccionan. Y yo no había escuchado eso nunca de que todos somos dioses, por ejemplo, que es una teoría que se dice por ahí. Y por ahí, pues, se me fue la cosa. Y después, ay, si soy Dios, moriré o no moriré, porque ahí yo no hacía la diferencia entre cuerpo físico, realidad 3D y realidad espiritual, que no podemos ver, no podemos percibir con los cinco sentidos. Total, ¿no? Claro, Y, efectivamente. y claro, se me fue. ¿Y cómo le dices a tu madre Claro. que tiene a un Cristo encima de la cama crucificado, que compró cuando Que se no. casó a la mujer? ¿Cómo le dices que eres Dios tú? Porque yo no había entendido que todos éramos dioses. Yo percibía que yo era Dios y las energías me habían dicho que sí, pero mi madre también era Dios y mi padre también Claro. y tú y todos. Y evolucionó la cosa en que pasé del amor, de vibrar muy alto de amor, 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 a con mis padres como estaban en el miedo, 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 y ya pues vibré yo también el miedo y se me pasaron las sensaciones a miedo, y mi hermana a ver dónde estaba, que si la habían secuestrado, mi novia de ese momento que es también. O sea, una realidad, el razonamiento lógico se fue, la realidad 3D también, y ahí estaba yo con mis Sí, cavilaciones. que eras incapaz, ¿no? De razonar de una manera, digamos, lógica, ¿no? O tú Mm, veías, la realidad se la veías alterada, ¿no? tal cual. O sea, con los Sí, ojos yo veía lo mismo que hubiera visto, o sea, los sentidos no se trastocaron, lo que se trastocó fueron los claro, hemisferios. El hemisferio izquierdo claro. El estaba al procesamiento, 10%, ¿no? sí, la Mm. razón, el auto,
la autopercepción de uno mismo, las habilidades de la comunicación también, porque yo cogía un boli y me ponía a escribir amor, trabajo, filosofía, comunicación, palabras sueltas, pero no las hilaba, no hacía una frase. Y mi madre se pensaba que yo no iba a volver a ser el mismo. Claro, y este brote psicótico no estaba relacionado en la época de hipomanía, ¿no? En ese momento de manía o hipomanía del trastorno bipolar. Y luego comentabas que tenías un momento de depresión, ¿no? ¿Cómo fue esa transición de repente hipomanía? ¿Tuviste un momento de eutimia entre ambos episodios? Te cuento. Bueno, yo la hipomanía y la manía no sabía lo que eran, ni la gente de mi entorno Vale. tampoco. Yo solo sé que me dio el brote, fui al hospital, bueno, me llevaron al hospital, no podía ir yo, y me durmieron y cuando me desperté o antes me dieron antipsicótico, Risperdal, y como no tuvieron la genial idea de meterme unos días a estudiarme y a ver lo que podía tener, simplemente dijeron, brote psicótico, pues para casa con antipsicótico y a ver qué tal le va. No me dieron el estabilizador, que tú sabes que con los antipsicóticos y con los antidepresivos, para la gente bipolar en general, es lo último que te quitan y lo primero que necesitas, el Sí. estabilizador del ánimo, el de paquine que me Se tomo yo en dice, mi caso, sí, el litio, ¿no? el litio o otros. Comúnmente llamado el litio, sí. Entonces, ¿no te lo quitaron? ¿O sí, No me sí que te lo, lo no me quitaron? lo dieron, solo me dieron el Risperdal. No te lo dieron, o sea, te trataron únicamente con Yo antipsicóticos. estuve desde junio que me pasó eso hasta septiembre o octubre que me quitaron el Risperdal cuando aprobé el Ujú. primer examen, solo con antipsicótico. ¿Qué pasa? Que eso te Claro. baja y yo estaba en una situación que estaba encarando a mi cuarto o quinto examen de oposición, quiero decir, 4 años intentándolo y yo me veía un fracasado, mis estudios no habían servido para nada, todo el mundo tenía trabajo menos yo, no iba a Mm. poder aprobar la oposición, no, mi cerebro no estaba funcionando bien porque me ponía a estudiar y no me concentraba y eso desembocó en una depresión. Claro. O sea, fueron esos pensamientos negativos que tenías, ¿no? Esa valoración poca de ti mismo, ¿no? Además de los efectos secundarios del antipsicótico, lo que desembocó, ¿no? En ese momento depresivo, ¿no? Porque, bueno, aprovechando que hoy es el día mundial de la bipolaridad, ¿no? Mejor día imposible para hacer la entrevista, la verdad, ni haciendo la posta. Bueno, recordemos que tenemos dos tipos de bipolaridad, ¿no? Tenemos la bipolaridad uno y la bipolaridad 2, dependiendo de eh, si eres hipomaníaco o maníaco, te diagnostican con un tipo o con otro, ¿no? Sí, digamos que la uno tiende más hacia arriba y la 2 tiende más hacia abajo, la Hacia depresión. A abajo. un tipo 2 es raro que le dé, también se dan brotes Sí, sí. psicóticos, manías y tal, a lo mejor se suele quedar más si está medicado y tal en la hipomanía, pero hay de todo. Mm. Y a un tipo uno pues se va más hacia arriba, hipomanía, manía, brote, pero puedo tocar la depresión como yo, sin estabilizador y sin Claro. las herramientas, porque aparte de los medicamentos, si quieres luego lo hablamos, hay muchas herramientas Sí, para, sí, sí. para alcanzar el equilibrio. Claro. Pues mira, bueno, yo creo que con esto te hemos hecho ya un pequeño resumen, ¿no? de lo que es el vídeo anterior, de cómo es tu caso. Y bueno, hay que recordar que antes consumías mucho cannabis y que eres un consumidor habitual de cannabis, ¿no? Y que ahora, en este momento, después de 6 meses, que has dejado de consumir y estás ahora mismo en un momento de eutimia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de qué cambio has notado tú, ¿no? En cuanto al trastorno de bipolaridad a la hora de consumir o no consumir cannabis. La memoria a corto plazo, mucho mejor, Mm. porque con el Claro. cannabis sí que es verdad que la memoria a largo plazo la tenía y la sigo teniendo. Pero con Mm. el cannabis THC, vamos a diferenciar THC porque yo he de decir, he de reconocer que lo que es el CBD, ¿conoces el Mm. CBD? Que Sí, sí, es sí, lo conozco. legal, no tiene Sí, sí, no hay ningún problema, se la... puede comprar en tiendas. Ujú. Y he de decir que incluso, bueno, yo fumo CBG, que es muy parecido. Sí. Lo leí el otro día que era incluso antidepresivo.
Lo malo es que en algunos países, como en Argentina, no es legal. Y conozco a gente en Argentina que consume cannabis y le gustaría hacer la transición del Sí, THC al CBD porque es una maravilla para dejarlo, porque sabe claro. igual, tiene todos los efectos menos el que te perjudica. Es Entonces, el THC. sí, el THC, Claro, que al final el THC es por, el componente activo, ¿no? Del cannabis y el CBD es más, digamos, que el componente relajante que tiene el cannabis, ¿no? Pero está bien para se dormir, me el escapa, CBD. claro, efectivamente también es un relajante muscular, tal, y se me escapa un poco que es el CBG, ya que nunca lo he Pues escuchado. es el más desconocido, es muy parecido Claro. al CBD, yo simplemente lo compro porque me lo traen en AliExpress Así. y sabe bien y es, como te decía, es antidepresivo, tiene lo mismo que el CBD, pero se quitarán muy poco, es legal también y no hay Sí, ningún tipo de que tiene problema. una cantidad mínima de THC, ¿no? No, Una ni lo cantidad notas. mínima de... Ah, ni nota, vale. O sea, es tan mínima. A ver, si tú se lo das a alguien que nunca ha probado el THC, quizá el primero que se fume, porque eso es como todo, es como el alcohol, como Claro. eso, No es cuanto lo mismo tomarse un... menos Claro, claro. acostumbrado estás, más te pega. Pero ya te digo yo que si se fuma uno, igual le entra una risilla de típica, pero que no. Y además que no tiene por qué ser fumado, que también hay en aceites y en otros tipos. O sea, a la gente que no le guste fumar, pues tiene otras opciones. No soy Muy comercial de bien. estas cosas. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo se relaciona esto con la bipolaridad. ¿Qué cambios has notado tú como tal? Pues yo lo que noto es que ahora, cuando fumo o sin fumar, no me da ese pensamiento alternativo que sí que surge cuando consumes THC. Tú te fumas un Mm, THC y ya seas bipolar o no, tienes pensamientos extraños que no son los mismos que si no te lo hubieras fumado. Entonces, claro. si a eso se lo das a una persona bipolar o esquizofrénica o en salud mental en general, pues es más probable que sus pensamientos y su comportamiento tiende más al de la hipomanía para empezar. Si a eso le Claro. sumas que duermes menos, por lo que sea, te da por dormir menos, por comer menos y hacer cosas que no debes de hacer, pues ya te vas a la hipomanía. No digo que si te fumas 4 porros vayas a la hipomanía, pero hay como más alicientes. Como decimos aquí Claro, en más Valencia, probabilidad, ¿no? cuando más sucre, más dolç, cuando más azúcar, más dulce, pues Más dulce, sí. más probabilidades de Claro, caer. compre más papeletas, ¿no? Para que le toque, Ahí, digámoslo así, eso es. ¿sabes? Entonces, ¿y qué más has notado en el sentido? Bueno, mm, bueno, has comentado el tema de esto, de los pensamientos. Al final, el THC, uno de los, no síntomas, pero uno de los componentes que tiene el cannabis, ¿no? Es lo que decías, ese flujo de ideas continuo en Ujú. el que vas encadenando una idea con la otra. Y claro, eso teniendo en cuenta que pues, en un episodio depresivo o un tal puede ir o a peor o en hipomanía puede ir hacia lo que decías tú, ¿no? Y Sí, las es curioso ideas. también como... Ujú. Dime, dime. Nada, No, que bueno, porque sí. no se me vaya, las ideas de las que me comentas encadenadas, lo malo es que no te centras en una, que es lo que sí que estoy Claro, haciendo ahora. efectivamente. Centrarme en mi proyecto de Bipolar Coach, en este caso, aparte de mi trabajo de funcionario, estoy con el proyecto a 100% y no es como antes que tenía 50 ideas y se quedaban todas a la mitad. Puedes Claro. continuar, perdón. No, no, simplemente eso, que además que el tema de las ideas, con el tema del THC y tal, cuando vas ese momento de muchas ideas y tal, está muy relacionado, ¿no? con la memoria a corto plazo, en ese sentido. Se te Es van, algo ciertamente curioso. se te van Sí, las ciertamente cosas. curioso, que claro, tienes tantas ideas que al final no te acuerdas de ninguna, ¿sabes? Y entonces, nada, pues eso. Entonces, cuéntanos cómo has estado tú estos 6 meses, cómo has ido avanzando, cómo lo ves, porque decías, me has comentado, ¿no? Que en el email, que en el momento en el que grabamos el vídeo con Fernando, que estás en un momento de hipomanía, ¿no? Si no recuerdo mal.
A ver, ¿Estabas en sí, un poquito de hipomanía? un poquito, sí. Yo diría que era bastante leve porque justo la semana en la que hicimos la entrevista con Fernando, yo había visitado a la psiquiatra que la visito cada 3, 4 meses y ella me bajó la medicación, o sea, que en los 15 minutos que estuvimos hablando, ella no notó que yo estuviera de hipomanía, porque lógicamente si lo hubiera notado no me la hubiera bajado o incluso me la hubiera aumentado. Sí que es verdad que en la primera hipomanía que tuve, ya sabiendo lo que era una hipomanía, la mujer actuó rápidamente y de la olanzapina cambió, que me estaba dando la mitad de lo más pequeño de olanzapina, me cambió a Reagila, que es diferente, no sé si la conoces, actúa en la corteza prefrontal para que El tus neocórtex. pensamientos, en el neocórtex, eso, para que tus pensamientos no sean muy diferentes a tus creencias, vamos, que no se te vaya. Hacen Sí, esa es una idea que tu cajita de que se creencias identifica. sea más dura que lo que sería con la mitad Claro, de la ciprexa esta, que olanzapina. haya una congruencia, ¿no? Entre lo que crees y lo que piensas, ¿no? Buen Es medicamento, es decir. interesante. Sí. Es más caro también, yo no sé, en otros países no los hay, por ejemplo, ayer estuve hablando con una chica de Colombia, me dijo que allí no lo tenían, y es una pena porque es un medicamento que a mí, por ejemplo, me ha servido bastante. No soy quien para recetarlo porque no soy psiquiatra, pero que Hombre, en los claro, países que se pueda y que con la olanzapina estén teniendo problemas, pues claro, que que se lo comenten si cabe la posibilidad. claro, es un medicamento que a ti en tu caso personal te ha ido bastante bien, ¿no? Me lo fueron Uno de bajando, mm, 4,5, 3 y ahora 1,5 desde el día este casi de la entrevista, 1,5, con 1,5 bastante bien, o sea, súper bien. Y como me preguntabas cómo ha ido, pues te voy diciendo, sigo con 1,5 de Regila, de Paquine como siempre, porque es vapor peso. claro. Y, y las sensaciones muy buenas, esa hipomanía leve de la que estábamos hablando se fue rápidamente, o sea, no fue tan... de las personas que lo detectaron fueron mi mujer, que convive conmigo y veía que dormía menos, estaba fumando Claro, que tenías más. más energía, ¿no? Que tenías pues, más energía, menos ganas de dormir. Pero lo comentas, ¿no? Que fue un episodio leve y corto, ¿no? Sí, y también he de decir que había conocido a un chico de Costa Rica que se llama Jason Distant Warrior, que es maravilloso, es un crack. Y ese chico entiende mucho de realidad fuera de eso, de ahí, de la Matrix, Sí, Matrix. por decirlo de alguna manera. Y pues digamos que me orientó, yo haciéndole preguntas, él no me decía esto es así, esto es así, esto es así, te lo tienes que creer. No, yo le hacía preguntas y tal, y él me invitaba a que yo reflexionara, pero también me decía algunas cosas de escritos antiguos, de los códices de Nag Hammadi, de los pergaminos del Mar Muerto, de más cosas. Y digamos que fue muy chocante para mí esas realidades nuevas que yo iba conociendo. Si eso se le juntas el consumo de cannabis, si eso se le juntas que también sentía energías y esas cosas, pero yo lo tenía controlado, no fue como los brotes de, estoy sintiendo energías, esto no. No, yo sentía energías porque sé que cuando vibras de una determinada manera estás más abierto a comunicarte a lo mejor, esto son teorías, que nadie, que nadie Claro, tiene por qué creerlo, estás es más hipotético, ¿no? receptivo a conectar con tu yo cuántico energético. Entonces, digamos que hay una conexión y él o tus guías espirituales o tus maestros, que no tenéis por qué creerme estas cosas, amigos, están más conectados y te pueden orientar. Y digamos que en ese momento la sentía y estaba experimentando con esas cosas, pero la hipomanía no se fue a manía, se quedó en hipomanía leve y pasó. Claro, también porque como tú ya sabías lo que era, ¿no? No es una cuestión de una situación desconocida, ¿no? Sabías lo que estabas viviendo, ¿no? Y podías en cierto modo controlarlo, se podría decir. Sí, O... digamos que en el año, desde el 2020 que me diagnosticaron, y sí, desde 2020 he ido indagando a través del autoconocimiento, a través del conocer la naturaleza de la realidad, macrocosmos, microcosmos, en neurociencia, he ido indagando por esos caminos
y me han dado respuestas que cuando me dieron los primeros brotes no tenía y era yo solo con mis cavilaciones y eso se convertía en locura máxima. En cambio ahora los últimos brotes, o sea, los últimos brotes de cannabis que fumé, no digo brotes psicóticos, sino los últimos cogollos que fumé, pues lo supe controlar. No obstante, yo me puse como propósito, como meta, en enero dejarlo. Y lo dejé. Yo el problema que tenía es que siempre cogía. Entonces nunca se me acababa. Entonces decía, esto me lo tengo que fumar, esto me lo tengo que fumar, no, está controlado. Hasta que dije, no voy a coger más, se acabó, tenía el CBD, probé con el CBD, pim, 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 y aquí estamos. En cuanto, ¿qué más te puedo decir de qué ha pasado desde entonces? Pues que me he centrado más en el proyecto que te decía. Hace poco abrí el Instagram, que está funcionando muy bien. Os invito, lo tenéis ahí escrito, a seguirme. Vibramor, pues está más parado, pero también tenemos muchísimo contenido de estilo entrevistas o charlas como las que tenemos ahora, temas neurociencia, historia, geometría sagrada, filosofía, psicología. Hablamos con expertos, nosotros no somos nadie, simplemente hacemos preguntas y sí, salen te gusta programas muy informarte chulos. sobre el tema, ¿no? Muy guay. Bueno, pues genial. Digamos que me informo, perdona que hablo demasiado, me informo porque no sé si conoces los geniotipos. El otro día hice un vídeo sobre el tema, está enfocado, es como el eneagrama. Como el eneagrama. Sí, el libro lo conozco, el de Borja, pero no lo he leído. Vale. Pero sí que lo conozco. El eneagrama es de la personalidad. Está muy bien para conocer tu personalidad y acercarte a tu esencia. Pero el geniotipo, por ejemplo, está muy bien porque son 9 tipos también y está enfocado al talento. Y yo, por ejemplo, mi genotipo matriz es el infinito y es el que tenían filósofos, Platón, Sócrates, todos estos filósofos de la antigüedad. Y como que mi motivación no termina para acabarme, o sea, no me acabo nunca el conocimiento y la sabiduría que hay por ahí por descubrir. Claro, porque al final la sabiduría y bueno, el conocimiento al final es infinito, ¿no? O sea, nunca puedes parar de aprender, que digamos, ¿sabes? Siempre hay cosas nuevas. Sí. ¿Sabes? Entonces, pues eso. Nada, habías comentado el tema del cannabis, ¿no? El tema de dejarlo, que conseguiste dejarlo a la primera, porque muchas personas, sobre todo tú que has dicho ser un consumidor habitual y tal, ¿te llegaste a considerar una persona adicta o una persona que estaba muy enganchada o simplemente notabas que en cualquier momento que tú quisieras podías dejarlo o viste que estabas realmente enganchado a la sustancia? Yo, como todo adicto, siempre mira a otros que consumen más y decía, pues yo tampoco soy para tanto. Pero sí que es verdad que tras tener 2 brotes psicóticos como los que tuve, en uno de ellos me encerraron en el hospital, ahí en Giria, tuve 15 días, que no lo hemos hablado, pero está en la otra entrevista, si queréis verlo. Si quieren verlo, está aquí en comentarios el link para que puedan verlo después de la entrevista si quieren. Pues eso, que yo no me veía dejándomelo. Yo digo, pues cuando tenga hijos, cuando me dé por ahí, yo lo sé controlar, no es para tanto. Pero sí que es verdad que era una adicción bastante fuerte y ahora que lo veo desde otra perspectiva, digo, coño, ¿por qué he estado tanto tiempo? Porque han sido 15 años o 16 años fumando. Claro. También es verdad que hablé con un amigo que hacía hipnosis, Javier Malonda, y me dijo que eso yo lo hacía porque me traía buenos recuerdos de una época en la que yo cuando empecé a fumar, por ejemplo, y yo me dejé de ir con mis amigos porque ellos fumaban y yo hacía deporte y me gustaba más ir con chicas que con fumetas. Lógico. Era listo. Y volvía con ellos y empecé a fumar. Entonces yo lo relacionaba con la alegría de volver con mis amigos, todos juntos, eran buenos momentos. Sí. Y quizás por eso fumaba. De la familiaridad, ¿no? De la familiaridad, de la amistad. Porque aportar tampoco me aportaba tanto, me aportaba un poco de
ideas, cuando hacía monólogos igual sí que me aportaba en el sentido de la creatividad y tal, pero para de contar, me eran más contras que pros. No es como el CBD y el CBG que tienen muchos pros y pocos contras. Mm. El THC que eran todo contras, o casi Claro, todo. esa lista de pros y contras, veías que claramente vale la pena no consumir, ¿no? Claro, Pero claro. es muy curioso la situación en la que cuando te estás consumiendo, y por ejemplo, en el otro vídeo, cuando lo hablabas tú, decías, no, sí, yo quiero demostrar que no pasa nada por consumir, que consumir realmente no es algo malo. Y conforme sales y lo ves desde fuera, dices, ¿cómo cambia la visión, ¿no? De Sí, sí. incluso es que dices, 6 meses después, ¿cómo cambia la cosa, ¿sabes? He de reconocer lo que como estaba en hipomanía y en hipomanía somos un poco más cabezones Sí, y cuando tenemos una idea no nos la quitan fácilmente. sí, sí. Y sí, sí, ese era un Vicente adicto que no era capaz de reconocer que estaba en un problema y sí, que puede haber gente que no sea bipolar, que consuma y tenga una vida normal, se concentren, conozco a mucha gente que lo hace y ole por ellos y que lo disfruten. Ujú, Pero ujú. Claro, claro. nosotros, el colectivo de bipolares, tenemos que tener cuidado con esas cosas y si podemos tener otras alternativas como el CBD más Ujú. suaves y menos perjudiciales, pues mucho mejor. Claro. Hombre, sí, efectivamente. Y bueno, volviendo un poco a la actualidad, ¿no? Bueno, en el vídeo anterior, ¿no? Comentabas mucho el tema de la preocupación hacia tus padres, ¿no? ¿Cómo viven ellos ahora que estás 7 meses de eutimia que has comentado, ¿no? Y todo el tema también del cambio que has dado en el dejar el THC y en centrarte en tus proyectos y tal, ¿cómo están viviendo ellos todo esto? Muy contentos, ya ellos ya estaban muy contentos desde que empecé a trabajar, que era su sueño que trabajara y más de funcionario porque tenés una estabilidad y todo eso. Mi madre pues siempre quiso que yo fuera funcionario y cumplí su sueño y ahora voy a cumplir el mío, que es estar Ujú, relacionado con mi Ikigai, porque te comento lo del Ikigai, es una cosa que trabajo yo con la gente que acompaño y tal. El libro este de Geniotipo está enfocado al talento, me llevó a conocer a Tony Struch, al autor, y el autor ujú, en una charla me enseñó el mapa del geniotipo. El mapa del geniotipo te acerca a tu propósito de vida y tu propósito de vida, en mi caso, es ser coach y poder acompañar a gente desde la experiencia y a través de la mayéutica, del autoconocimiento y del propósito de vida, bueno, que encuentren su propósito de vida y otras herramientas como la neurociencia, Enneagrama y X y Z, poder encontrar ujú. el equilibrio y su Ikigai. No sé si conoces el Ikigai. No, no, no tengo el placer de No, conocerlo. no Creo que lo, sé. creo que lo he visto porque sí que he visto, mira, sí que te pongo en... Las letras pequeñas no se van a ver, pero para que os hagáis una idea, es un equilibrio entre lo que amas, lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y lo que te pueden pagar. Si esas cuatro cosas se dan, se puede decir que estás súper motivado, estás bien. La gente que lo practica, por ejemplo, en la cultura japonesa, en un pequeño pueblo de una isla de Okinawa, en Japón, de la isla de Okinawa en Japón, son los más longevos, la tasa de longevidad es la más alta y son gente que trabaja hasta los 90 años porque hacen lo que les gusta y viven bien, se levantan motivados, con una sonrisa. Y yo pienso, por ejemplo, encontrar el Ikigai para personas con depresión es un paso de gigante. Completamente. Porque, claro, porque son personas que yo lo he vivido, que estás totalmente con una autoimagen, un autoconcepto por los suelos. Y si, Claro, y además sin ganas de hacer absolutamente nada y o sea, que no quieres hacer nada que simplemente estar en casa y no moverte de ahí. Y los pensamientos que tú seguro que has vivido, ¿no? Esos pensamientos devaluadores y eso. Entonces, claro, lo que comentabas del Ikigai, para ellos tiene que ser muy, muy complicado no llegar a ese nivel de motivación, ya, pero poquito a poquito, ¿no? Volviendo a sí, hacer con aquellas un, cosas que les gusta hacer.
no es de un día para otro, léete estas 4 páginas que he redactado y te encuentras tu Ikigai, ¿no? Digamos que es un acompañamiento como podría hacer un psicólogo, un psiquiatra es más centrado en la medicación, pues un coach como yo, por ejemplo, lo que haría sería, o lo que hago es desde el principio ver dónde están, dónde quieren ir autoconociéndose, primero personalidad, después el talento y poco a poco vas enfocando, una vez ya tienes el talento, al Ikigai, porque el talento te da muchas pistas y la personalidad también. Después ya pues Claro. se puede trabajar aparte el tema de la neurociencia, naturaleza de la realidad, porque la gente que me habló después de la entrevista tenían muchas dudas acerca de la naturaleza de la realidad, que yo no soy Ujú. aquí nadie que le vaya a decir cómo es, pero yo he escuchado muchas veces, no sé si tú lo has escuchado, que la verdad está aquí y esto se comunica con el hemisferio derecho. O sea, que si tú tienes un equilibrio y una sincronicidad entre hemisferios, como puedes aprender a tenerla con libros como Resetea tu mente, Mario Alonso Puig y muchos otros, o con ejercicios, frecuencias bineurales, y hay un montón de maneras de tener el equilibrio entre hemisferios, de que tanto hablé en la entrevista pasada de los hemisferios, Sí. pues puedes comunicarte con tu corazón. Y bueno, y si vibras alto con tu yo cuántico, hay muchas herramientas de acercarte a la verdad y a la realidad. ¿Qué pasa? Que vienes de un brote, te empastillan, no te cuentan nada, simplemente te dicen que estás enfermo crónicamente, te dicen que Claro. eres un enfermo crónico y no te dicen nada. Tú lo que quieres es olvidarte de todo pensamiento que tuviste en el brote porque no tienes miedo de que vuelva a darse una cosa parecida, pues estás perdido. Pero gracias a Dios he encontrado que en su momento me hubieran venido de fábula páginas en Facebook de bipolaridad, en Instagram nos estamos siguiendo mutuamente muchas páginas, muchos canales y en YouTube supongo que habrá. Vosotros también hacéis una gran labor. Digamos que la información está y Claro. profesionales como vosotros los psicólogos, o en este caso yo, con la gente que confía en mí y que podamos trabajar juntos con su 100% y mi 100%, podemos llegar al equilibrio, a comprendernos a nosotros mismos y a la naturaleza de la realidad y todo esto. Mm. Entonces, tú dirías que bueno, el autoconocimiento, ¿no? Es algo a trabajar, un aspecto a trabajar muy importante, ¿no? El tema de bipolaridad. ¿Te das mucha Sí, importancia, ¿no? A ello. de las cosas que me gusta trabajar a mí, es de las que Ujú. más. Neurociencia, autoconocimiento y naturaleza de la realidad. Depende de la naturaleza de la realidad para alguien con depresión, no tanto, pero alguien que ha tenido manías, hipomanías, es muy importante. El autoconocimiento para todos. Y te diría también que me he dejado el autoconcepto. O sea, mejorar el autoconcepto. Yo en su día hice un curso de María Alonso Puig, de Ujú. maravilloso, María Alonso Puig tiene mucho contenido gratuito y aparte también en libros, pero este curso no llegaba a los 100 euros, creo que eran 90 y valió la pena porque te das cuenta de lo importante que es tener un buen autoconcepto, una buena autoimagen y reforzarla y no identificarse con los pensamientos, porque la gente con depresión o yo que he tenido Ujú. depresión Efectivamente. tendía a identificarme con estos pensamientos que nosotros no somos ellos. Nosotros simplemente somos Claro, los observadores de esta realidad. claro, o sea, esos pensamientos que dices, ¿no? Que tú te crees, ¿no? Esos pensamientos de, por ejemplo, de soy un inútil, no valgo para nada. Y trabajar ese autoconcepto, ¿no? Te ayuda un poco a no creerte esos pensamientos que estás teniendo, sino realmente rebatirlos y decir, oye, pues igual no soy un inútil, igual sí que valgo, igual que sí que tengo un valor, ¿sabes? Las afirmaciones positivas también, porque al fin y al cabo lo que crees, lo creas. Entonces, Claro, si tú te efectivamente. crees que no eres nadie y te comparas con todos y siempre sales perdiendo, te creas esa realidad. Pero ahora, por ejemplo, me estoy leyendo a Tony Robbins, que nunca lo había leído, y llevo muy poco del libro. Poder sin límites se llama el libro. Es antiguo, creo que es de los años 80, 90 o así, pero con temas de PNL y tal, que estoy leyendo ahora, y te Ujú. está hablando de eso, de que tú si te creas una realidad muy potente y crees que puedes con los límites, se quedan muy... Yo, por ejemplo, si tengo que recomendar a alguien español respecto a estos temas, que lo entrevistamos en Vibramor,
En Odyssey lo tenemos porque en YouTube estábamos censurados por esa época. Tenemos a Eduardo Lurueña, que lo podéis buscar, Eduardo Lurueña en YouTube, y el libro maravilloso que tiene de El despertar de los dioses, y tiene varios libros, ese es magnífico. Está por 10 euros y es que está regalado. Es un tío que es campeón mundial 8 veces de Kung Fu y de artes marciales, una de ellas con los ojos vendados. Hace unas cosas, se pone así y no lo separan ni dos vacas de 800 kilos una a cada lado, ni 10 tíos por aquí, 10 tíos por aquí. O sea, hace unas cosas que lo de Tony Robbins de caminar por las brasas se queda. Él lo hace con la gente que va a verlo, que también tiene mérito que todos lo hagan. Pero es que este tío, este señor, Eduardo Lureña, este ser de luz, hace unas cosas. Y es que, claro, si crees, creas. Si tú crees en ti, pues puedes crear una realidad muy potente y muy a tu favor. Pues bueno, si quieres, Vicent, para ir un poco terminando, yo creo que hemos tocado bastante el tema de cómo ha sido evolucionando, ¿no? En estos últimos meses, cómo es el cambio de ser una persona con trastorno bipolar, ¿no? Consumiendo THC y sin consumir. Y si quieres, para terminar, si quieres podemos quieres explicar, ¿no? Que a una persona que igual no entiende lo que es la bipolaridad o no entiende lo que puede ser bipolar consumiendo o sin consumir, cuál es la diferencia que has notado tú, ¿no? O simplemente hacer un pequeño resumen y ir terminando la entrevista. Vale. Como decíamos antes, recapitulando, si fumas que THC, cannabis y todas estas cosas, hachís, marihuana, todo esto, tienes más probabilidades, los bipolares, somos muy sensibles a padecer hipomanías. Si no lo controlas, se pueden transformar en manías y una manía puede generar un brote psicótico. Te pueden llevar al hospital, te pueden subir la medicación. Si te suben la medicación, todo el mundo sabemos que nuestro cuerpo funciona de manera distinta porque, vale, te controlan para que no se te vaya la olla, por decirlo de alguna manera así vulgar, pero parece que tengas Parkinson, engordas, los pensamientos, si te quieren bajar mucho, pueden hacer que bajes demasiado, si el estabilizador no es bueno, y si no al revés. Conozco casos que gente que estaba en depresión, la han medicado demasiado y se ha ido para arriba y ha tenido hasta brotes psicóticos. Quiero decir, la medicación está muy bien cuando está regulada por el psiquiatra, como siempre, obvio, pero cuando te la van bajando es cuando es lo mejor, porque ahí no tienes tanto efecto secundario y puedes hacer la vida normal sin tener pensamientos que no te hagan tú mismo. A partir de Sí. los meses de salir de la internación o conforme vayas evolucionando, te la van bajando y comienzas a ser el tú que eras antes o incluso la versión mejorada. ¿Qué pasa? Que hay gente que no deja de consumir, como hice yo, no trabaja su autoconcepto, su autoimagen, el autoconocimiento y todas estas cosas que se pueden trabajar, más otras que yo no he trabajado y que se pueden trabajar, como por ejemplo la arteterapia o 50.000 cosas, que hay mucha información sobre ello. No leen a La bipolaridad como don de Eduardo H. Greco o La bipolaridad como oportunidad. No trabajan en ellos, solo toman la medicación IAU y encima consumen, pues ahí lo van a tener difícil para superarlo y pueden tener Claro. varias internaciones. Entonces, haciendo un pequeñito resumen de lo que has dicho, no has dicho pues básicamente que el consumir cannabis, siendo bipolar y tal, te puede desestabilizar mucho hasta el punto de poder generar episodios maníacos. Y luego también has dicho, me parece muy interesante todo el tema de buscar ese equilibrio, ¿no? En el tema de la medicación cuando estás bajando la dosis, que es ese momento en el que te empiezan a desaparecer ciertos efectos secundarios. Y sobre todo, algo con lo que me quedo que es muy importante, ¿no? Es que simplemente la bipolaridad no se cura únicamente con la medicación, sino que hay otros factores que tienes que trabajar, que tienes que trabajar en ti mismo, que tienes que trabajar en tu autoconcepto, autoestima, autoconocimiento, como tú dices tú, la percepción de la realidad, ¿no?
Sí, la naturaleza de esta, porque Ujú. hay muchas cosas que no sabemos y si te vienen las energías y no lo conoces, eso es una bomba. Por lo menos en mi caso lo fue porque no Claro. tenía ni idea de espiritualidad, de física cuántica, de todas estas cosas. Y Mm. era lo primero que me viniera por la cabeza, me lo podía creer, porque como te digo, el hemisferio izquierdo se me fue y estaba a tope con el amor Ujú. incondicional. Y después pasé también al miedo por mis padres y por la situación, la realidad que estaba viendo en ese momento. Cada brote es Ya. un mundo. Pero sí, es Diferente, muy ¿no? importante el equilibrio en todos los sentidos, como en la vida, y el equilibrio de los hemisferios, sincronizarlos y estar en equilibrio es muy importante, porque como dije en la otra entrevista, la gente va con el piloto automático, con el hemisferio izquierdo a tope, razonamiento, prejuicios, autopercepción y todo, competición, ego, pero el derecho lo tienen abandonado. Y en cambio los que han estado en brotes, manías y todo esto, van con el derecho a tope y el izquierdo se lo van dejando hasta que viene el brote. La clave, por resumir, es el equilibrio entre hemisferios. Y la gente que trabaja conmigo mano a mano con el tema de los acompañamientos y tal, se están dando cuenta de que eso es clave, entre las otras Es cosas también. necesario, ¿no? Sí. Muy bien. Pues nada, Vicente, en ese caso, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el canal de Epsis esta tarde. Nada, agradecerte mucho que hayas venido a hablar con nosotros de nuevo sobre ese tema. Y nada, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres despedirte. ¿Vamos a hablar un momento tú y yo cuando acabe o esto se termina y no te voy a volver a ver? Creo que podemos hablar, sí. Vale, entonces lo otro te lo digo después. A la gente, me despido de la gente. Nada, un placer, espero que os haya gustado la entrevista. Si queréis charlar sobre estos temas, Bipolar Coach en Instagram, los que no tengáis Instagram, pues Vivoquear. ¿Puedes escribirlo tú? Sí, claro. Lo voy deletreando yo mientras. V de Sí, sí. Valencia, I latina de igualdad, C de cuesta. Ujú, No, espera. VI, B de Barcelona, VIP, ujú. O de Orense, C de Cuesta, U de Utiel, Vivo Q, E de España, @gmail.com, si lo quieres poner. Vale, Y eso, vivocue@gmail.com, para los que no tengáis Instagram y queráis charlar sobre estos vale. temas. Ahí está. Y simplemente decir que me he animado, aparte de las entrevistas que hago, con Vibramor, a partir de la semana que viene empezaremos en el Instagram de Bipolar Coach a hablar con bipolares sobre cómo acercarse y llegar a la eutimia y en tiempo prolongado, cómo sobrellevar consejos para sobrellevar la depresión, las manías, las hipomanías que no avancen y todo esto y todo relacionado con el mundo de la bipolaridad. Perfecto, Vicente. Pues nada, cerramos ya la retransmisión, ¿vale? Un saludo a todos, disfrutad del día.